Alguien tiene que contarte lo que pasa antes de ver el sol. Ocho de la mañana, 35 minutos. En los últimos meses, cada vez más jóvenes y familias se preguntan si vale la pena seguir estudiando en la universidad. ¿Y esto por qué pasa? Porque el avance de la inteligencia artificial, la automatización en las diferentes tareas y también la aparición de nuevas profesiones son las que ponen en jaque la decisión de los estudiantes que están en el nivel secundario de qué hacer cuando terminen de cursar. ¿Qué es lo que van a estudiar? ¿A qué se van a dedicar? Bueno, lo vamos a intentar de hablar a este tema con Walter Motilla, que es psicólogo y siempre, generosamente lo repito, nos atiende y nos trae sus riquísimos aportes. ¿Cómo le va, Walter? Qué gusto escucharlo, buen día. Igualmente, Hugo, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿tiene sentido hoy para los chicos, los alumnos, que ya no son tan chicos, que estudian en el secundario, decir, elijo una carrera en la universidad si hay muchas profesiones, si hay muchas actividades que se están automatizando, por ejemplo? Claro, es muy interesante el debate que trae a la mesa, Hugo, porque en principio esto tiene que ver con los signos de la evolución tecnológica de los últimos tiempos. Debo decirle, primero como una pequeña infidencia personal y familiar, mi hermano, ya fallecido hace más de 10 años, que fue rector de la Universidad de Mendoza, hace más de 30 años me pidió colaborar con él en un proyecto de investigación que era sobre inteligencia artificial, ¿no? Y en aquel momento me decía, esto va a manejar el mundo. Y tenía totalmente la razón, porque en verdad la inteligencia artificial y toda la automatización de procesos está entrando se ha infiltrado en prácticamente todas las esferas de la vida cotidiana. El tema es que ahora el sistema educativo, a través de su oferta de carreras, tiene que adaptarse a esto e ir creando, ya se han creado ingenierías en inteligencia artificial, ingenierías de prompts, que es los comandos que uno le da a la inteligencia y demás. Se tienen que ir como ayornando a los tiempos, actualizando, porque la inteligencia va más rápido que la misma evolución histórica. Entonces, seguramente van a empezar a surgir carreras emergentes como diseño web asistido por inteligencia, o como incluso la misma composición musical hoy es asistida magistralmente por la inteligencia artificial, como un montón de otras tareas que incluyen, debo decirle, hasta los aspectos clínicos o terapéuticos. De hecho, yo estoy en este momento haciendo una tesis doctoral sobre el uso de inteligencia artificial en el planeamiento de tratamientos psicológicos. Walter, ¿y qué efectos psicológicos tiene a la hora de elegir una carrera con salida laboral para un estudiante el avance de la inteligencia artificial? Yo creo que, como toda tecnología, según la usemos, nos va a beneficiar o perjudicar. Creo que sí debemos familiarizarnos con esta herramienta porque ha venido para instalarse, ha revolucionado todas las rutinas tecnológicas de los usuarios, ¿no? Y entonces hoy está prácticamente presente en todo, entonces sin duda que va a tener efectos psicológicos, y si la sabemos usar se va a convertir en una gran aliada a la que también podemos, recordemos que la inteligencia no se autoentrena, la entrena el usuario según los usos que le va dando, y entonces va aprendiendo justamente los algoritmos se entrenan esta manera, estos pasos que da la inteligencia para responder ante desafíos o preguntas. Y entonces si el estudiante, por ejemplo, va entrenando su inteligencia, los chats de uso público son bastante buenos, debo decirle, como ChatGPT. Uno lo va entrenando con sus gustos, intereses, necesidades. De hecho, uno le puede decir a la inteligencia, haceme todas las preguntas necesarias para ayudarme a elegir entre las carreras emergentes. La inteligencia inmediatamente, que está además muy actualizada en las bases de datos,
empieza a aportar, digamos, informaciones y también orientaciones, ¿no? Entonces, creo que va a tener un efecto, si se usa bien, muy tranquilizante, porque de hecho puede ayudar a tomar decisiones con objetividad, cuando en definitiva muchas veces que tomamos las decisiones vocacionales las hacemos más guiados por nuestras emociones que por ideas claras. ¿Y en eso cuánto tiene que ver la familia para tomar decisiones? Bueno, la familia es crucial, ¿no? Porque muchas veces es un factor determinante. Por ejemplo, familias muy uniformadas donde, no sé, los padres y abuelos han sido abogados y de pronto, de alguna manera explícita o tácita, exigen que la descendencia también siga eso, las empresas familiares que después deben ser sostenidas también por los descendientes, entonces van a incidir, y por supuesto en el mejor de los escenarios en forma positiva, dándole la libertad al joven de elegir verdaderamente lo que siente. Por eso nosotros en los procesos de orientación vocacional y ocupacional atravesamos como 3 grandes fases. La primera es de autoconocimiento, porque no se puede elegir bien si no me conozco. La segunda fase es de, diríamos, información, donde me empiezo a informar de las distintas opciones que me interesan, que me llaman la atención. Y finalmente la fase de decisión, donde concienzudamente voy a ir descartando aquellas opciones que menos me ajustan. Entonces la familia ayuda mucho en eso si abre un espacio de diálogo, si hay una contención no limitante por parte de los padres y hermanos, si hay un clima de seguridad, de apoyo, de validación de la subjetividad. Todo eso puede contribuir enormemente a una buena elección vocacional. ¿Y los docentes en las escuelas secundarias están preparados para trabajar emocionalmente con los alumnos, teniendo en cuenta un futuro que es bastante incierto para ellos? Bueno, usted me hace ahí una pregunta muy aguda y difícil de responder sin herir susceptibilidades. Sí. Yo le digo que tengo muchos años de docencia, varias décadas. Estoy como por las 40 años de docencia, y en los distintos niveles, ¿no? Ahora, en las últimas décadas, exclusivamente en la universidad. Entonces, la función de la educación, hay una función que se llama propedéutica, que significa que un nivel debe preparar para el nivel siguiente. Al principio de la educación formal, se estudiaba hasta 3er grado, que era el obligatorio. Muchos de nuestros abuelos han estudiado hasta 3er grado, no porque hayan abandonado, sino porque en realidad era la exigencia. Y entonces se daban como los rudimentos de la lectoescritura y el cálculo. Después se exigió la primaria completa, para después incorporar la obligatoriedad de la educación media. De ahí, cuando ya surge un siguiente nivel, entonces la primaria, como lo hace el jardín de infantes, debe preparar para la primaria debe preparar para el nivel siguiente, para la secundaria. Y finalmente, el nivel medio debe preparar para la universidad, cosa que, a mi entender, habiendo llevado muchos años en el gabinete psicológico de la universidad, debo decirle que los chicos no vienen bien equipados para poder enfrentar la vida universitaria. La escuela secundaria se ocupa de darles información, entonces, y formación que es más informativa que formativa. Un montón de materias, ¿no? Historia, esto, el otro, que muchas veces no le van a ser útiles en la vida universitaria, pero nunca atraviesan, por ejemplo, una materia que sea elección vocacional, o una materia que les enseñe a estudiar, ¿sí? O analizar textos y a tener pensamiento crítico. Entonces me temo que muchas veces la escuela se ocupa de cosas que le manda el ministerio, ¿sí? Para cumplir una currícula que es obligatoria para el docente, pero con poca utilidad práctica a la hora de los resultados, ¿no? Cuando el chico llega a la universidad, tiene que haber tenido durante esos 5 años de la secundaria un tiempo de reflexión suficiente, donde se ha enfrentado con todos los campos ocupacionales, donde él pueda discernir, apoyado por los profesores y tutores,
cosa que en la gran mayoría no ocurre. Cada profesor, cada maestrito con su librito, cada profesor da su espacio curricular, pero no hay una transdisciplinariedad y por otro lado una acción conjunta de acompañamiento al joven en su proceso formativo para después tomar decisiones inteligentes. ¿Y qué pasa con la ansiedad en los alumnos ante un escenario de tanta incertidumbre? ¿Eso puede derivar por ahí en tomar malas decisiones o en crisis vocacionales más frecuentes? Bien, como siempre nos tiene acostumbrado Hugo, sus preguntas son agudas, profundas y muy sensatas. Estamos en este momento en la era de la incertidumbre. Una vez terminada la pandemia comenzó una nueva era y es la de la incertidumbre. Esta era está atravesada por una ansiedad estructural, por eso podemos decir que la ansiedad ya forma parte de la naturaleza. Vamos más rápido de lo que a veces podemos. Y entonces la ansiedad puede ser una muy mala consejera porque a las apuradas uno no puede saber mucho del camino, ¿no? Entonces a veces tomamos decisiones urgidos. Por ejemplo, los chicos llegan hasta el final distraídos en otras cosas, al final de su tramo secundario, y de pronto se encuentran con que en el último año, además del último primer día y todas estas cosas que se inventaron, tiene que decidir y tiene que enfrentar una decisión crucial en su vida, que es estudio o trabajo, y qué voy a hacer con eso, ¿no? Entonces, muchas veces se toman malas decisiones y se fracasan las primeras elecciones porque no hubo un acompañamiento y porque, por otro lado, hubo ansiedad que nos hizo apurarnos porque ya se nos vencían los plazos, porque venían los por lo que fuera, porque fuimos condicionados por la familia, porque le dijeron, dale, estudia lo mismo que tu papá, ya que no tenés mucha idea de qué, y seguís con el negocio familiar o lo que fuera, y entonces, claro, el chico no llega ni tranquilo ni sensato a la hora de tomar decisiones en todos los casos. Walter, y se lo consulto desde el desconocimiento y para que me desburre, por ahí ¿no se le está dedicando probablemente más tiempo a enseñarle a las máquinas que a los humanos? Sí, de hecho, este tiempo de familiarizarnos con la inteligencia artificial también va a absorbernos y entonces estamos más en este momento entrenando los algoritmos. Yo sí creo que el desafío para la escuela, Hugo, sí, es que tiene que incorporar la inteligencia artificial en sus rutinas. No es una enemiga la inteligencia artificial, puede ser una tremenda aliada que ayude a pensar sensatamente, y esto que la escuela no hace. Pero si la escuela sigue distraída, poniendo el acento en la física, en la historia, en cosas que tal vez no van a ser relevantes para la vida futura del joven, y no dedicamos un espacio en la tecnología de la información y la comunicación ahora a la inteligencia artificial, vamos a tener jóvenes que se van a quedar abajo de la mesa porque la inteligencia va a seguir creciendo y el mundo se va a dividir entre los que saben de inteligencia artificial y los que no. Y los que no, verdaderamente se van a quedar atrás en la maratón, porque hoy todo va a ir virando hacia la implementación de la inteligencia artificial. Entonces, la otra vez estuve en un debate donde decían, ¿es ético que una persona haga un trabajo de investigación con inteligencia? Por supuesto que es ético en tanto y en cuanto revele que lo está haciendo, porque sigue siendo su propiedad. La inteligencia no se autogestiona, entonces no le pertenece a la inteligencia el trabajo. Si el joven sabe darle los comandos, los prompts, correctos, y si le da el contexto suficiente, la inteligencia lo ayuda ahorrándole tiempo y demás, pero esto se entrena, se aprende, es una nueva habilidad emergente que los docentes sí o sí van a tener que despertar y empezar a utilizar. ¿Y cómo se aprende? Mire, la misma inteligencia le puede enseñar. Yo le digo a la inteligencia, por favor, haceme todas las preguntas que necesites antes de ayudarme en este tema, y entonces la misma inteligencia me empieza a pedir los insumos y me ayuda a pensar, ¿no? Ayer estaba con una paciente que tiene un emprendimiento y se encontraba varada porque dice, no sé cómo armar un plan de negocio, ni cómo armar un proceso de control y de administración de mi futuro negocio. Y entonces empezamos a trabajar con la inteligencia juntos aquí en el consultorio. Y entonces le digo, bueno, haceme todas las preguntas. Y las preguntas verdaderamente la ordenaron
de un modo impresionante y rápido, y entonces de pronto yo tenía como el borrador de un plan de negocio que estaba perdida, que no sabía por dónde empezar. Entonces uno simplemente con decirle a la inteligencia, haceme todas las preguntas que necesites para ayudarme en X tema, la inteligencia empieza a preguntarte y a pedirte contexto, que son los elementos que ayudan a que la inteligencia dé respuestas inteligentes. Insisto en una cosa que repito, si yo al chat GPT, a la inteligencia artificial, le pregunto como Google y le digo, ¿quién es el presidente de la Argentina? Me va a responder como Google, me va a decir, es Milei, ¿no? Sí. Pero eso no es usar la inteligencia inteligentemente, valga la redundancia. Inteligentemente sería hacerme un análisis de los últimos presidentes de la nación desde hace 40 años hasta aquí, comparativo, donde me decís cuáles son los aciertos y desaciertos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que ha tenido cada uno, qué incidencia han hecho en la historia y demás, y eso lo puede hacer brillantemente la inteligencia artificial y de modo muy objetivo. Después se puede pulir los resultados, pero todo eso se va a hacer en un diálogo fecundo con la herramienta. Y yo soy, le puedo decir, un apóstol de la inteligencia artificial, primero por compromiso con mi hermano, que fue tan visionario y fue contribuyente, pionero de esto. Le estoy hablando de hace 35 años que le estaba investigando, y después hizo una tesis doctoral sobre inteligencia artificial, cuando ni siquiera todavía conocíamos tan bien al Internet. Entonces esto ya se viene desarrollando hace casi 50 años. Es hora de que aprovechemos los enormes avances que la ciencia hizo para nuestro bien. ¿Cuáles son las señales que pueden alertar a los padres de que su hijo, que está transitando, por ejemplo, el último año del secundario, necesita hacer terapia o tener un acompañamiento psicológico? Bueno, cambios notorios y drásticos en sus conductas, un enorme ensimismamiento que sea también contrastante con la historia anterior, el estar muy ansioso, muy irritable, intolerante, muchos tiempos vacíos, o incluso ver que hay momentos en que no sé qué está haciendo mi hijo ni con quién está, un entorno familiar, porque no solo la mirada hay que ponerle en el hijo, hay que ponerle en la familia, un entorno familiar con poco diálogo, con poca apertura, con mucha disfuncionalidad, violencia, irritabilidad y demás, también favorece el desarrollo de jóvenes con patologías, que se lo vea entristecido, sin objetivos, sin un norte, sin saber bien qué hacer, puede ser una señal de que un acompañamiento terapéutico lo ayude. Por lo menos suelen ser los jóvenes muy rápidos en respuesta a la terapia cuando el dispositivo es adecuado. Entonces a veces no hace falta años, solo una semana. ¿Y es recomendable que lo hagan? Mire, una vez un paciente yo me niego a que los pacientes vengan obligados, ¿no? Entonces había venido un joven y le digo, ¿por qué vení? Y me dice, porque mi mamá quiere que venga. Le digo, no, yo me niego a tratar a un paciente que venga en contra de su voluntad y tenerte cautivo, ¿no? Es una cuestión de principio. Entonces charlamos un poco en ese momento. Después el joven, le digo, mira, si vos la próxima vez venís, tenés que tener un motivo propio para venir. Si no lo tenés, yo me voy a negar a atenderte, te voy a devolver los honorarios porque no coincido con esa postura, ¿no? Con la terapia impuesta, ¿no? como la penitencia confesional. Y entonces a la sesión siguiente vino el chico, con un montón de problemas, claramente, y con una enorme necesidad de terapia, con un motivo propio de consulta. Y después, yo siempre suelo tratar de que en los jóvenes, adolescentes, la terapia sea muy breve, para no saturarlo. Y él mismo después no quería irse de la terapia. Me dice, no, yo necesito más terapia. Y me decía algo muy atinado, dice, en verdad, junto con las obligaciones académicas de la secundaria, debiera exigirse a los jóvenes que en algún momento de su tránsito por la secundaria hicieran un periodo de terapia, como una condición para que puedan egresar, porque esto, dice, es como, primero que nada es preventivo, porque un joven que está informado, formado, acompañado, con espacios de diálogo abierto, está menos propenso, no vamos a decir que exento, pero sí menos propenso a mandarse macanas o a padecer patologías. ¿Y cuánto pesa hoy la vocación que puede tener un joven frente a la necesidad de elegir una carrera que tenga salida laboral?
Esa es otra pregunta muy aguda. Cada una de sus preguntas amerita una conferencia, Hugo. Y entonces es muy difícil estar a la altura de sus preguntas, que son verdaderamente agudas y profundas. A la audiencia le digo, ustedes tienen un periodista de lujo acá en esta radio, así que no se lo pierdan, porque Hugo es de los pocos. Yo conozco muchos periodistas de Mendoza, pero pocos como usted. Y voy a volver después del elogio a la pregunta y decirle, claro, la vocación viene del latín vocare, que es llamado. Y a mí me gusta asociarlo con un concepto que es el ikigai, un concepto japonés que significa propósito. Entonces, el ikigai responde a 4 preguntas, ¿no? Primero, ¿en qué soy bueno? La segunda pregunta es ¿qué me apasiona? ¿Qué amo? La tercera, entre lo que soy bueno y lo que amo, ¿qué necesita el mundo? ¿Dónde hay nicho de mercado? Y la última, no menos importante, es por lo que te pagarán para llevar el tipo de vida que quieras llevar, el estándar de vida. Cuando conjugamos 4 preguntas tan sustanciales, surge el ikigai, que es el propósito de vida. A veces los jóvenes eligen, por ejemplo, por pasión, y entonces dicen, me encanta la música, pero no piensan, ¿cómo vas a vivir de esto? Y lo que te permita, o el teatro, ¿no? Que son maravillosos, pero es decir, los artistas en nuestro país tienen serias dificultades económicas de subsistencia. ¿Lo has pensado? Esta confrontación al joven con esa realidad objetiva, por ahí lo lleva a virar un poquito en lo que en un principio quería estudiar. Entonces, esa vocación, ese llamado, a veces es muy marcado y el joven está dispuesto a pasar lo que sea con tal de abrazar la vocación. Y otros desisten porque dicen, no, yo la verdad que no quiero estar, por ejemplo, músicos que terminan dando clases cuando no era su vocación la docencia, corriendo de un lugar para el otro, pero no viviendo de su música. Algo parecido ocurre con los deportistas, que muchos tienen el sueño de Messi, pero después se encuentran con una realidad cruda, una maquinaria que se los come, ¿no? Porque que es totalmente resultista, y entonces tal vez tenían el sueño de entrar en un gran club y nunca lo hicieron. Entonces estoy dando 2 ejemplos de vocaciones que contrastadas con la cuarta pregunta, que es por lo que te pagarán para llevar el estándar de vida que quieres llevar, seguramente los llevaría a cambiar de elección. Entonces, el proceso de orientación vocacional y de reorientación vocacional y ocupacional, como lo dice el nombre, es un proceso, no es un acto, no es un momento instantáneo. Es algo que se tiene que acompañar progresiva y gradualmente, y a veces les toma tiempo a los chicos. Por eso las recomendaciones, y miren, para hacer un buen proceso de orientación vocacional, arranquen cuando empiezan quinto, no después. No para hacerlo en 2 semanas, porque seguramente a las apuradas y ansiosamente no vas a resolver muy bien algo tan crucial como es a qué te vas a dedicar en el futuro en la vida. Walter, como siempre, muy amable y muchas gracias por esta charla que hemos tenido. Muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme, Hugo, y un saludo a la audiencia. Gracias, igualmente. El licenciado en Psicología Walter Motilla, hablando de la inteligencia artificial en estos tiempos en los que los estudiantes del secundario tienen que tomar decisiones. ¿Y qué hago? ¿Y qué estudio? ¿Me conviene ir a la universidad o qué elijo para continuar en mi futuro? No es sencillo, pero tampoco es tan difícil. Hasta pueden consultarle a la inteligencia artificial con el perfil que ustedes están buscando que continuar estudiando, una buena recomendación. 9 de la mañana en el territorio nacional, 4 grados la temperatura, 19 la máxima para hoy.